Mi nombre es Dulce Morales. Mi nombre es Berta Solórzano. Mi nombre es Nicole Pais y somos estudiantes de EPS de la carrera de Nutrición Clínica. El día de hoy vamos a presentar el ayuno intermitente, qué es, cómo funciona y cuál es su efecto en la salud. Como objetivos tenemos definir qué es el ayuno intermitente y sus diferentes manifestaciones, analizar el efecto que tiene el ayuno intermitente en el metabolismo energético, comparar la efectividad del ayuno intermitente versus una restricción calórica continua en promover una pérdida de peso a largo plazo, cuestionar los beneficios versus los riesgos de utilizar un ayuno intermitente como un método de pérdida de peso. El ayuno ha sido parte de dietas religiosas y contextos históricos durante muchos años. Sin embargo, en la actualidad, este ha llamado la atención debido a teorías que aseguran que puede ser beneficioso para la salud. Existen tres parámetros que caracterizan el régimen de ayuno: la intensidad en la restricción de comida y bebida, frecuencia de periodo de ayuno y duración del periodo de ayuno. El ayuno intermitente se clasifica en tres tipos: ayuno de días alternos, ayuno de día completo y ayuno por restricción de tiempo, en donde el ayuno de días alternos implica días de ayuno alterno en donde no se consume alimentos o bebida que contengan energía, y en los días que no se ayuna se consume comida y bebida a libre consumo. Otra clasificación es el régimen de ayuno modificado. Esta dieta involucra un déficit energético severo por 2 días no consecutivos, consumiendo del 20 al 25% de las calorías consumidas regularmente y 5 días de alimentación de libre consumo. Y por último, el ayuno por restricción de tiempo. Este régimen permite que las personas consuman alimentos a libre consumo dentro de un tiempo determinado. Se permite menos de 3 comidas al día para tener periodos de ayuno prolongados durante el día o la noche. Hay muchas interpretaciones de este tipo de ayuno. El más común incluye de 16 a 18 horas de ayuno nocturno. Pero, ¿qué pasa en el cuerpo cuando uno hace ayuno intermitente? Es importante entender que en condiciones normales utiliza glucosa como fuente de energía principal. Cuando una persona entra en un estado de ayuno, el cuerpo primero acude a las reservas de glucógeno para cubrir sus requerimientos de glucosa. El hígado almacena aproximadamente entre 700 a 900 calorías de forma de glucógeno. Estas reservas cubren los requerimientos en el ayuno por 10 a 14 horas en personas sedentarias. Al agotarse el glucógeno, el cuerpo cambia a utilizar cetonas como fuente principal de energía. Este tipo de metabolismo energético se llama cetosis. Todo empieza con la liberación de ácidos grasos de las reservas de grasa corporal. Estos luego llegan al hígado, donde son oxidadas para formar el compuesto acetil-CoA. El acetil-CoA es metabolizado en el hígado para formar cuerpos cetónicos, conocidos como acetona, acetato y beta-hidroxibutirato. El acetoacetato y beta-hidroxibutirato se liberan al torrente sanguíneo y pueden ser utilizados como sustrato energético en el cerebro, el corazón, la corteza renal y el músculo esquelético. Cuando la persona rompe el ayuno y vuelve a consumir alimentos con glucosa, el cuerpo cambia a utilizar glucosa como la fuente principal de energía nuevamente. Con la activación del glucagón es similar, el péptido similar al glucagón 1 y el aumento de niveles de insulina. Este cambio metabólico se repite cuando la persona inicia nuevamente el ayuno mayor a 14 horas. En este recuadro podemos ver un resumen de lo que ocurre en el cuerpo durante el ayuno y la alimentación. En el ayuno hay un aumento en los niveles de cetonas en la sangre, como también una disminución en los niveles de glucosa, leptina e insulina. Y durante la alimentación hay una disminución en estos niveles de cetona y el cuerpo otra vez utiliza glucosa, por lo que aumenta, al igual que la leptina y la insulina. El ayuno intermitente se ha utilizado principalmente como un método para perder de peso y promover la salud metabólica. Para determinar este efecto, analizamos un metaanálisis que compara dos ensayos clínicos aleatorizados, 7 estudios de ayuno por restricción de tiempo y 5 estudios de ayuno modificado. La duración de los estudios varió de 8 a 24 semanas. En la gráfica derecha resume los resultados de todos los estudios que se analizó en este metaanálisis.
y especialmente cómo este ayuno intermitente afectó el índice de masa corporal. Como se puede ver, la mayoría de las líneas y los puntos se encuentran sobre la línea de no efecto. Esto significa que aunque los estudios sí mostraron una disminución en IMC después de hacer esta dieta, la reducción de peso no fue significativa. Esta misma tendencia se encontró a relacionar el ayuno intermitente con la masa muscular, la masa grasa y el control glicémico. Al final, la dieta no tuvo efecto en ninguno de estos indicadores. El único efecto significativo que se encontró es que el ayuno intermitente puede mejorar la sensibilidad insulínica en pacientes con resistencia insulínica. En conclusión, el ayuno intermitente no se asocia de forma significativa con una reducción de peso, menor porcentaje de grasa corporal o una disminución en niveles glicémicos, aunque sí ejerce un efecto positivo significativo en la sensibilidad insulínica. Sin embargo, se requieren de más estudios para poder establecer el efecto verdadero de esta dieta en la salud metabólica. Como beneficios, tenemos que en ciertos estudios observacionales se ha evidenciado aumento en HDL, conocido como colesterol bueno. Importante mencionar es que los cambios en el perfil lipídico se pueden presentar con o sin pérdida de peso en el corto plazo. Puede inducir una pérdida de peso del 2.5 a 9% a corto plazo, donde en ciertos estudios se presenta disminución de la masa grasa y en otros no. Reduce la presión arterial, 3 al 8% presión sistólica y del 6 al 10% diastólica. Esto acompañado en la mayoría de estudios de una pérdida de peso. Importante mencionar que se han encontrado resultados similares al hacer uso de restricción calórica estándar. En animales se ha visto que la presencia de cetonas podría tener un rol antiinflamatorio. Sin embargo, hay pocos estudios celulares de este tipo en humanos. Se relaciona con retrasar el envejecimiento, debido a que en ratas se ha visto que hay una disminución del estrés oxidativo con la presencia de cetonas. Sin embargo, son estudios que no se pueden realizar en humanos y no se tienen pautas claras. Pero ¿cómo afecta el ayuno intermitente el peso y la salud metabólica a largo plazo? Este ensayo clínico aleatorizado quiso responder esa pregunta al comparar el efecto del ayuno intermitente con una dieta tradicional de reducción calórica y un grupo control durante el periodo de un año. Este estudio incluyó a 100 participantes con sobrepeso u obesidad. Los participantes luego fueron repartidos de forma aleatoria en 3 grupos. Un grupo de ayuno modificado, un grupo de restricción calórica y un grupo control, que continuó con sus hábitos alimenticios normales sin realizar ninguna dieta. El experimento se dividió en 2 fases, 6 meses de pérdida de peso y 6 meses de mantenimiento de peso. Durante la fase de pérdida de peso, se estructuró las dietas del grupo de ayuno intermitente y restricción calórica continua para que los dos grupos tuvieran el mismo porcentaje de restricción calórica total. Al finalizar los 6 meses de pérdida de peso, no se observó una diferencia significativa entre los dos grupos. En los siguientes 6 meses, los participantes siguieron la dieta, esta vez sin restricción calórica, y se encontró nuevamente que la diferencia en el porcentaje de peso perdido entre los dos grupos no fue significativo. Adicional al peso, se midieron varios indicadores de salud metabólica a lo largo del estudio y no hubo diferencia significativa en los niveles de presión arterial, pulso, glucosa en ayuno, insulina en ayuno, resistencia insulínica, proteína C reactiva y concentración de homocisteína entre los grupos de intervención después de 6 o 12 meses. Solo el colesterol LDL se encontró significativamente aumentado después de 12 meses de ayuno intermitente. Es importante notar que también hubo una mayor tasa de abandono en el estudio del grupo de ayuno intermitente en comparación con los que estaban en el grupo de restricción calórica continua y en el control. En conclusión, el ayuno intermitente no produce una mayor adherencia, pérdida de peso, mantenimiento de peso o cardioprotección que una dieta de restricción calórica continua normal a largo plazo. Inclusive puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares al aumentar los niveles de colesterol LDL. Es importante mencionar que se han observado ciertos riesgos en el ayuno intermitente. Uno de ellos es el trastorno por atracón. Este es un trastorno de la conducta alimentaria que preocupa al finalizar el periodo de ayuno, ya que las personas se vuelven susceptibles a comer en exceso. Esto mitigaría los beneficios del ayuno. Durante años se ha visto un aumento en el hambre posterior en personas sometidas a restricciones calóricas severas. Al mismo tiempo,
Estudios han informado que existe un aumento de ingesta calórica en los días de alimentación. Sin embargo, no compensa el déficit calórico inducido por los periodos de ayuno. Algunos efectos adversos comunes que pueden presentar las personas es fatiga, náusea, insomnio, hipertensión, dolor de cabeza y dolor de espalda. Esto se debe a que los primeros días de ayuno se asocia con diuresis natural, en la que se pierde grandes cantidades de sodio y agua, por lo que en un periodo de ayuno de 24 a 48 horas, la persona es expuesta a deshidratación y niveles bajos de sodio. Las personas pueden presentar deficiencias de vitaminas. Si previo a iniciar una dieta de ayuno intermitente tiene una dieta deficiente o si esta es muy agresiva. También existen efectos adversos poco comunes en personas que se someten a ayuno prolongado y entre estos está hipocalcemia, arritmias y obstrucción intestinal. Y por último, es importante mencionar que si el régimen es demasiado agresivo y la persona previo a esta llevaba una dieta eh, no adecuada, aumenta el riesgo de desnutrición y aumenta la pérdida de masa muscular. Veremos si los cambios de niveles de glucosa e insulina son un beneficio o un riesgo. En relación al posible beneficio, se atribuye que presenta mejora en la sensibilidad de la insulina, principalmente en el periodo postayuno, pero aún no se conoce si este efecto es sostenible, tal como lo mencionamos anteriormente en el estudio. Importante mencionar que en humanos solo se han mostrado disminución de insulina en ayunas, sin cambio en los niveles de glucosa. Mejoras en los niveles de glucosa se han visto principalmente en ratas. Por otra parte, se ha visto un aumento en la resistencia a la insulina. En periodos de ayuno mayores de 48 horas, disminuye la sensibilidad de la insulina en el músculo esquelético. Esta resistencia a la insulina causada por el ayuno se conoce comúnmente como diabetes por inanición. Esto conduce a hipoglicemias e hipoinsulinemias, limitando la absorción de glucosa para asegurar el suministro necesario para el cerebro. La resistencia a la insulina es una adaptación fisiológica del cuerpo para preservar la función del cerebro. Sin embargo, es de vital importancia poder distinguir la resistencia a la insulina inducida por ayuno a la resistencia que lleva a hiperglicemias e hiperinsulinemias, ya que esto no podría llevar a diabetes tipo 2. En conclusión, el ayuno intermitente se caracteriza por periodos de ayuno de diferentes intensidades, frecuencias y duraciones. Hay tres tipos: ayuno de días alternos, régimen de ayuno modificado y ayuno por restricción de tiempo. Ayuno mayor a 14 horas induce que el cuerpo utilice cetonas como fuente de energía principal y al romperlo regresa a un metabolismo energético basado en glucosa. A largo plazo, el ayuno intermitente no es significativamente más efectivo que una restricción calórica continua para inducir una reducción de peso. La mayoría de beneficios encontrados de esta dieta fueron observados en estudios a corto plazo o en modelos de animales. El ayuno intermitente puede inducir una resistencia insulínica refractaria, como también aumentar los niveles de colesterol LDL, inducir una deficiencia de micronutrientes y aumentar la pérdida de masa muscular. Se necesita realizar más estudios en humanos antes de poderla recomendar a personas con enfermedades crónicas. Muchas gracias por su atención.